¿Alguno de los que nos está escuchando cuando viaja antes de llegar a su destino busca en internet qué es lo que recomiendan de tu barrio? Lo que te retransmiten las redes es que lo que te está en tu barrio no conoces a ninguno, con lo cual no te quejes luego de cuando vas a comer al otro del mundo. No has comido bien, es que no has preguntado a la gente que debía. Tú necesitas 4.832.000 pinchos para que yo hable de ti, y lo que quiero es que me des uno bueno. Soy tabernario porque seguramente si en el cielo no nos reciben, nos recibirán una taberna. Y una taberna es donde todo el mundo siempre ha podido decir lo que quiere, lo ha podido expresar y los demás lo han comprendido. ¿Cuántas veces has comido mal y ha sido inolvidable? ¿Cuántas veces has comido bien y no te acuerdas de ello? ¿Tú te imaginas que en el último minuto de tu vida te digan que no? Una putada. Pues no hagas que el resto de la vida sea un no. Muy buenas. Hay dos templos en Madrid, el Bernabéu y Sacha. Arrancamos. Este podcast está patrocinado por Kitchen Consult, líderes en diseño, consultoría y soluciones personalizadas para cocinas de restaurantes. Muy buenas. Arrancamos un nuevo episodio de Se me antoja. Sacha Ormachea. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, el gusto es mío, que me has comparado con alguien que dice que tiene muchas copas, que sepas que en casa se han tomado mucho más copas que las que tiene el Madrid. Tienes más copas que el Bernabéu, ¿eh? Sí, eso seguro, o sea, puedo dar fe. Oye, habitualmente me preparo un poco los podcasts y he hecho el ejercicio de decir, Javi, esto que fluya. Tú mismo, yo si quieres te hago la entrevista a ti. ¿Qué es tu restaurante? Un lugar donde se junta gente y a veces gana tiempo la vida. ¿Desde cuándo eres cocinero? Nunca lo he sido. Soy alguien que está en la cocina y cocino, y eso le puedes llamar ser cocinero. Y lo sería si sola mi vida estaría volcada en la cocina. Están mucho más cosas. Pero el cocinero como tal es alguien estupendo. Has tenido aquí y tienes en el podcast gente estupenda y me gusta ser una parte de mí ser cocinero, pero ser solamente cocinero no sería ser yo. ¿Qué más eres? Alguien que comparte tiempo, que quiere ser fotógrafo, que hace muchas cosas que han hecho que su vida sea más amplia y que evidentemente gracias a la cocina ha llegado a lugares que jamás hubiera conseguido. Con lo cual es una parte importante. Pero eso de cocinero vamos a dejárselo a los grandes. Yo soy un tipo que está por ahí usando una sartén. ¿Y desde cuándo estás por ahí? Pues desde el principio de todo, pero sin la voluntad. Ajá. Es decir, siempre lo he contado, con el primer dinero que yo me gané trabajando en el restaurante, me compré una máquina de escribir. Con el segundo dinero que me gané, me compré una cámara de fotos. Y con el tercero que no me gané, me fui a buscarme la vida como fotógrafo y de otra forma. Pero bueno, eso son condiciones. Hay gente que hace miles de historias alrededor de su propia pasión, que sigue siendo la cocina, y que necesita un alrededor que le quiera y que le rodee. Oye, ¿qué tiene tu casa que la ha convertido en ese refugio de cocineros? Quizás su falta de criterio. Su falta de criterio ha conseguido que eso sea un refugio de gente que viene a pasárselo bien, a vivir de otra forma. Creo que hay muchos tipos de cocina, muchos tipos de vida, muchos tipos de comensales, muchas formas de estar, pero en casa, fíjate que casi todos los cocineros y cocineras que te hablan de casa. En casa hay algunos sitios en donde la gente o algunos días se siente más a gusto, ¿no? Pero esto nos ha pasado de toda la vida. A veces íbamos más a casa de alguien que era amigo o amiga que otros porque había algo en la casa que nos transmitía, ¿no? Bueno, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Creo que es fundamental. Creo que la cocina es importante, pero no es simplemente esencial. Lo que es maravilloso es que te pasen las cosas que tú deseas en un espacio. Y por eso hay miles de personas, miles de ciudadanos en todo el mundo que van a lugares a que esas cosas sean las que esperaban. Pero no hablo de experiencia, hablo de una cosa mucho más sencilla. Hablas de que vas a un sitio porque sabes que te saludan y te dejan tranquilo. A veces vas a un bar porque quieres que te reconozcan. A veces vas a un bar porque quieres estar en la esquina y que nadie te diga nada. A veces deseas ir a un lugar a comer
donde la comida sea excepcional. A veces buscas que la cocina sea excepcional, pero simplemente sencilla, porque quieres tener un día, como decimos en Galicia, de acougo. Es decir, la ventaja que tenemos es que yo sigo diciendo que la primera actividad en la que manda el ser humano, desde que nace, es en la cocina. Tú a tus padres no les has dicho nunca que no. Hasta que llega algo en una cuchara que no te gusta, cierras la boca y dices que no. Hasta ese momento no has podido decir que no a nada, ni sabes decir que no. Pero abrir la boca para comer lo que te gusta lo sabes hacer, y cerrarla para no comer lo que te gusta también. Y esto se te queda en la memoria para siempre. Con lo cual, al final, lo más importante no es lo que tú cocinas, no es lo que tú creas despacio, es que alguien ahí puede decir a veces que le apetece abrir la boca para comer. Incluso también cerrarla para decirte que te equivocas. ¿A qué le dice que no Sacha Ormachea? Espero que no a nada, pero como siempre hay un no que seguramente sería a un contexto lejano de tener la sensación de que te están pasando cosas que al resto del planeta no le pasan, y tienes la capacidad de decir que no sucede nada. A ver, intentaría decir que no a nada, y sigo diciendo que no a casi todo, que es mentira. Digo que no desde una parte de uy, pero luego, o sea, al final es imposible decir que no. Tienes que decir que sí, que es la única forma de tener amigos, de tener gente y de tener vida. Y cuando hablaba de lo que te pasa alrededor del mundo con lo que tú eres capaz de expresar, es que tenemos demasiado presente el no ahora y tenemos muy poco presente el sí. Yo soy de la generación que aprendió a que todo era sí, todo era posible, y ahora todo es como que puede ser que no. Entonces, por eso te digo que al final piensas que todo es que no, porque la sociedad te está llevando a, hay que decir que no, por esto, por tal, por cual, por miles de situaciones que serían lógicas, pero te encanta que alguien te diga que sí. Te encanta que un amigo o una amiga te llame y dice, ¿te apetece venir a tomar algo? Sí. Te fascina que vayas a un sitio y te digan que lo que tú has elegido, aunque no tengas ni idea de esa cocina esté acertada, que te digan que sí. Es decir, te encanta que haya personajes en la historia que te hayan marcado como custodio, que siempre que pedías un vino era excelente elección. Yo lo que quiero que me digas es que sí. Y estamos en la sociedad en que no. Y cuando preguntabas, dices que no. En un comienzo estás ahora en ese no. Y rápidamente dices, es mentira, no. Hay que decir que sí. No. ¿Y qué experiencia vital te ha transformado a ti, de algún modo, Sacha? ¿Hay algo que te haya marcado sobremanera? Hombre, me marcan las cosas que han pasado ayer, que han pasado hace 50 años o 60 y tantos, que son los que tengo. Que me marcan, sí, pero que me determinen, no. Por lo cual no te voy a decir ninguna que me haya marcado, porque te marca todo. Todo te marca. Te marca ayer alguien que te dijo que no. Te marca alguien que te dijo que sí. Vivo en una sociedad que yo me dedico también, como tú, aparte de estar cercano a la comunicación, lo más importante que nos rodea es tener cultura, y ahora cada vez tienes que seleccionarla mejor, en el sentido de que tienes más y tienes que ver a dónde llegas, pero las cosas te marcan, pero no te tienen que sellar. Y yo espero que casi nadie me sella. Y he pasado de todo para contar muchas cosas que te marcan, pero sellar, espero que nunca tenga un sello hasta el final, que el día que no esté, y esté, como dice mi amigo el Chipe de Cádiz, en el bar nuestro de cada día, me dejen allí. Ahí sí que nos marcarán, cuando sea el final. Sí, seguramente, pero lo mejor de todo es que no te enterarás. Como Conqueiro dice que hace falta 99 tabernas antes de llegar al cielo y no vas a llegar nunca porque cuando ya estés fallecido no puedes pagarlas, espero estar en ese limbo de tabernas. En ese limbo de simpas, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo hace que abrió el restaurante? Ahora 54. Hemos dudado algunos tiempos con las fechas y seguimos dudando, pero yo creo que son 54. Serían para 55 dentro de no mucho. Que eso, sabes que hoy en día ya no es más que tu memoria, no es la memoria de nadie, nada. Bueno, tiene que ser. yo creo que es la memoria de mucha gente, ¿no? Y también de una ciudad. Sí, pero déjame que sea la mía, porque todos han ido pasando, pero deja que es tu memoria. Lo que pasa es que ahora todo va como muy rápido, ¿no? Bueno, yo creo que va. Es mentira, no es rápido. Es acelerado. Exacto. Es muy diferente. Ir rápido es una cosa, estar acelerado es otra. Y yo creo que no estamos rápidos todos. Hemos sido rápidos, depende de la cuestión, depende del tiempo. Sí, el tiempo es el mismo. Un tren era rápido hace 20 años porque tardaba 8 horas, era rápido porque tarda 4. Otra cosa es que tú dentro de ese tren te dé la sensación de que este va un poco acelerado. Es decir, que no hace falta que el tren vaya más acelerado porque se empieza a mover más de lo que debía. Por poco menos podemos ir en tren, en cualquier circunstancia, ir un poquito más a gusto, pero, insisto, no rapidez. Ese desajuste a veces hace descarrilar trenes, ¿no? Bueno, lo que hace es descarrilar a nosotros mismos, es decir, que pensamos, una de las cosas que si estamos aquí es para hablar de nuestra experiencia en la cocina y demás, hace mucho tiempo que hemos tenido la perversión de pensar que la inmediatez, esa parte inmediata de lo que nos pasa, es la excelencia. Y es absurdo, para mí. Puedes marcar, según la época, un ritmo, pero en la inmediatez, el estar y que ya esté, que todo esté ya, que todo lo consigas ya, que alguien te diga que según has pedido un plato ya te llegue, según has pedido un vino ya te llegue, según has pedido algo lo tengas, y al mismo tiempo te diga, te lo acabo de servir, pero te quedan 5 minutos para tomarlo, porque es que ahora va a venir otro, es que ahora cierro, es que ahora me voy. No tiene sentido. Es decir, estamos siendo una cultura inmediatas para luego no tener el tiempo de disfrutar. Es decir, aquello que creo que todos echamos de menos, que es, quedas con un amigo, ¡ay, qué suerte que me acabas de contestar! Y quedamos esta misma tarde, nos tomamos algo y según llegas te dice, qué bien, mira, yo no voy a pedir nada porque es que me tengo que ir. Qué bien, ha sido inmediata mi relación con mi amigo, con mi amiga, pero ha sido absolutamente fructuosa porque no ha pasado nada más. Te voy a decir 2 palabras y tú me desarrollas. Solo 2. Tortilla vaga. El absurdo. Algo que es vago y fácil acaba funcionando. Algo del cual tiene la culpa uno de los mejores y grandes creadores de este país, que es Rafael Moneo, que de tiempo algo que teníamos todos delante y que por una idea, esa parte absurda, es estupenda, pero no lo digo con una parte negativa. Es decir, yo pertenezco a la cultura donde adoro a personajes como Valle Inclán o Buñuel. No puedo llegar a ese nivel de creatividad que tenían con sus conceptos señalados, el surrealismo, los imaginarios, y bueno, por eso digo absurda, pero divertida. Y prefiero que las cosas sean absurdas y divertidas y que no pensadas y tristes. A veces lo absurdo, como tú dices, se convierte en algo que se perpetúa, ¿no? Sí, pero por eso decíamos. Nosotros, yo hablaba de Valle Inclán, somos el esperpento. Estamos aquí al lado del lugar donde se creó el esperpento. Y si nosotros somos algo, somos esperpentos. Algo creado hace 150 años sigue siendo hoy social. Si nosotros nos miramos, como decía Max Estrella, y nos miramos a esos espejos que nos vemos deformados, es la sociedad que nos vemos deformados todos los días.
¿Y cómo ves la sociedad española en general? Con falta de identidad emocional. Identidad emocional. Sí. Es decir, nos emocionamos, pero nuestra identidad emocional nos cuesta mucho decirlo. Mira, lo he contado más de una vez. Nosotros, afortunadamente, la cocina consiguió algo tan grande, que habló sin tapujos de ser un país gastronómicamente nacionalista. ¿Tú crees? Nosotros defendemos la cocina gallega, la cocina asturiana, la cocina vasca, la cocina catalana, la cocina balear, la cocina del Levante, la cocina andaluza, la cocina extremeña, la cocina castellana, la cocina incluso más de la castellana, más la cocina canaria. Y a nadie le molesta tener un bar debajo de casa, en Cataluña que sea gallego, en Galicia que sea vasco, en Euskadi que sea andaluz y en Andalucía que sea extremeño. Nadie nos molesta. Hemos construido vitalmente algo que todo el mundo entiende y que defiende y que respeta. Sí, pero luego eso no se traslada al día a día, ¿no? Sí, se traslada al día a día. Todos los días alguien va a comer a un sitio que no es de tu cultura. Estés hablando en Madrid, estés hablando en Barcelona, estés hablando en San Sebastián, estés hablando en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Coruña. Todos los días comemos algo que no tiene que ver con nuestra cultura. Nos encanta que la cultura entre por la boca. Bueno, al final hemos comido cocina china, cocina japonesa, cocina india, cocina peruana, cocina mexicana, cocina francesa, cocina italiana, y no nos molesta nada. Todos entendemos que hay algo que luego diremos, sí, bueno, ya te voy a llevar a un sitio en mi tierra. Y esto que digo parece que es una barbaridad, pero es verdad. Otra cosa es que nuestro contexto social y político no lo admita, pero en la mesa lo admites. Hay más publicidad hablando de cocinas del mundo, de cocina española, si cogemos todas las cocinas. Hay más cocina que habla de que la cocina es cuidada, excelente. Si tú ves ahora un anuncio en donde aparece un salmón estupendo, con una pinta brillante, maravillosa, con todas cosas, es para tu gato. Si tú ves un anuncio en donde hay un pollo que está sin piel y una ternera que es estupenda con verduras, es para tu perro. Y a ti te venden cocina mexicana, cocina japonesa, cocina... Lo admitimos, es estupendo. Nos encanta. Y nos parece muy bien que haya un gallego debajo de casa. Ya. Oye, ¿qué tiene Sacha, esa botillería que me parece precioso, ese nombre, esa palabra? Sí. ¿No? ¿Qué tiene Sacha que lo ha convertido en algo más que una casa de comidas? Me da la sensación de que Sacha es ese centro, una especie de centro cultural, gastronómico, donde sabes que tienes que ir y nunca sabes qué va a suceder. Primero, lo más importante de Sacha es la gente que lo habita. Es decir, los teatros, los lugares, los grandes espacios, los museos son de la gente que lo mira, no de la gente que lo ha pintado. Y nosotros somos un espacio en donde la gente lo habita. Es la fortuna que viene y lo hace suyo. Quizá has puesto alguna razón. Y cuando tú hablas de esa parte, que bueno, yo siempre digo que es del sitio donde pasan cosas, donde la cultura se mueve, es que la gente desea que le pase eso. La gente desea hablar con los demás, desea compartir, desea estar. Y es un lugar en donde eso, no siempre, pero a veces sucede. Y se ha quedado como un espacio en donde, afortunadamente, hay mucha gente que le han pasado cosas que las tiene en la memoria. En algunas cosas mayoritariamente para bien, o mayoritariamente para bien, pero sí le han sucedido cosas en donde, ¿tú qué tienes que hacer? Vamos a ver esto, mira, a mí me gusta ser tabernario, me gusta, como tú defines, ser botillería y fogón,
porque restaurante es una palabra que tú sabes perfectamente que adoptamos de los que inventaron este juego, que son los franceses, pero nosotros nunca hemos dicho restaurador. Nosotros hemos dicho siempre, te voy a servir un caldito reparador. Mira que me gustan los diminutivos poco, pero siempre se ha dicho caldito reparador, un caldo reparador, nunca restaurador. Y en esa parte de que vayas a un lugar y te sucedan cosas, que los dejes ahí, que sean a veces tuyas, que tengas leyendas que puedas contar y que seas una taberna. Yo creo que soy tabernario porque seguramente si en el cielo no nos reciben, nos recibirán una taberna. Y una taberna es donde todo el mundo siempre ha podido decir lo que quiere, lo ha podido expresar y los demás lo han comprendido. Y no has echado a nadie de una taberna por una razón que no fuese sincera. Y yo no digo que hayas echado a nadie. Digo que son los lugares en donde tú te vas porque sabes que vas a presentar a los tuyos y los tuyos van a tener un espacio. Y quizá a lo mejor ese es el origen que montaron Carlos y Pitila y que yo heredé como el lugar en el que mejor se lo pasa en un sitio como el mío soy yo. Y a veces consigo que alguno de los míos se lo pase estupendamente y alguno que no de los míos quiera ser de los nuestros, que es mucho más importante. En esa legión de discípulos que en redes sociales... que sabes que yo tengo, que sabes, sigo tanto. Sí, sí. Ahora subtitularemos tu arroba. Piden muchos, ¿no? En broma, Sacha, ponte Twitter, Sacha, hace Instagram. Uno de ellos es Rodrigo García Fonseca, Bascoat, que habla absolutas maravillas de ti, de tu casa y de esto que estabas hablando, ¿no? De ese espíritu tabernario que está perfectamente definido. ¿Tú crees que tu manera de entender el oficio deja pozo, de algún modo? Yo lo que creo, hombre, pozo no. Yo lo que creo es que crea uniones, crea grupos. Más desde a Rodri, yo tuve que hacer una cosa en Madrid Fusión, que nunca me habían invitado para hacer nada, y fue un taller. Él no estaba en la gastronomía, y yo siendo fotógrafo le pedí que él hiciese las fotos. De ahí viene nuestra amistad. Yo no puedo hacer las propias fotos de mi trabajo, las tiene que hacer otro que tenga una perspectiva diferente y que no pertenezca a mi mundo. Y a partir de ahí nos hicimos amigos, hicimos mis historias, y no es un fondo, es un lugar donde recibes tanta gente que además, claro, has dicho una cosa que es fundamental, que sirva de precedente, ¿eh? Es oficio, es artesanía, es oficio, cada uno se puede definir, ¿no? Pero es cierto que somos el lugar en donde todavía te pasan cosas. A ver, ¿cuántas veces te dan a ti las gracias o los buenos días cada vez que sales de casa? Muy pocas. La entrevista la haces tú, otro día me tocará hacerla a mí. Hoy en día nosotros somos el último reducto en donde alguien, cuando entras a cualquier sitio, vaya a ser por un café de €1,50 o vaya a ser por un café de 11 euros, vaya a ser por una comida de 6 euros porque es un plato o por un menú, que ahora hablaremos, si quieres, de lo que es supuestamente, o por uno de 150. El único espacio en donde hoy en día alguien te da los buenos días y las buenas tardes es nuestra parte de oficio. El resto del mundo no existe. Es decir, nosotros somos el pequeño espacio donde ese punto de humanidad existe. Todavía, le queda muy poco. Pero alguien te da las gracias. Por la mañana, por las tardes y por las noches. Dime todas las veces que cada uno de nosotros salimos de nuestra casa y alguien te da las gracias, te da los buenos días, que te obliga a darlas. Es muy poco. Entonces cuando me dices, bueno, ¿qué pasa con ese fondo que dices de Rodri y demás amigos? Porque a veces sucede, pero casi todos los que nos estén escuchando, casi todos,
tenemos un refugio que tiene que ver con un bar, pero tiene que ver incluso ni siquiera con el debajo de casa que te doy todos los días, sino que tú acabas repitiendo un acto de yo llevo viajando desde hace 20 años todos los años a este lugar de vacaciones, que es un sitio donde yo iba con mi familia, y lo que más te gusta es que te diga, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eso no te pasa en casi ningún lugar del mundo. Y no hace falta que tengas 1.000 euros para cenar. Con que tengas 3 euros, te dan los buenos días. No me digas que no es una profesión maravillosa, que es, como dices tú, más que una profesión, un oficio. Sí, sí, con 3 euros tienes tus buenos días, que es poco habitual, es verdad. Oye, hablabas antes de ese caldo reparador. ¿Qué aspectos crees que debe reparar el ser humano a día de hoy? Primero, una cosa fundamental, la sinceridad. El amor ya nos lo venden, incluso lo compramos. Pero la sinceridad, ¿tú por qué quieres a tu gente? Porque es sincera. ¿Tú por qué quieres hacer las cosas? Porque pretendes ser sincero con lo que haces. ¿Qué le falta a la humanidad? Sinceridad, de reconocer lo que ve y decirlo. Eso sí que falta. Y eso no es si te ha gustado más la carne o el pescado. Estamos hablando de cosas vitales. Claro. No puede ser que lo evidente no sea reconocible y no sea sincero con lo que está pasando. Tienes que ser sincero con lo que te equivocas y con lo que aciertas. Si le falta a la humanidad ahora, sinceridad para decir ¿de qué vas? ¿De qué vamos? ¿De verdad? ¿A ti te gustaría que alguien te estuviese hablando con esa falta de sinceridad? Si lo vemos. Pero lo que quieras es que alguien esté contigo y te sea sincero. Si tú quieres... ¿Por qué tienes gente cerca? Porque tú y yo tenemos gente cerca. Todo este público que nos recibe. Y bueno, al final el quedar bien, ¿no? Parece que está como impuesto, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Pero quedar bien es ser sincero. Es decirte, sinceramente, otra cosa es que lo expreses de una forma u otra, pero sinceramente, hay cosas. Nosotros nos dedicamos a una profesión en donde todo el mundo tiene la capacidad de ser sincero y decir que nos equivocamos. Si lo dices sinceramente, te creo. Si lo dices con impostura, no te creo. Pero si sinceramente me dices que te has pasado con la sal, o sinceramente me dices que no te gustó lo que yo escribí, si me lo dices con sinceridad podemos llegar a un acuerdo. Pero sé sincero. Pero si al final estamos hablando, ahora yo creo que tengo otras fórmulas de expresar la sinceridad, quizá a lo mejor es de otra manera, pero que a ti te digan las cosas para que tú seas capaz de entenderlas y de defenderlas, porque la sinceridad no quiere decir que tengas la razón. Claro. Puedo ser sincero contigo, pero a lo mejor no he visto tu perspectiva. Oye, ¿cómo ves Sacha? ¿Cómo ves...? A mí me da la sensación de que tú eres ese elemento, antes hablabas de ese refugio, ¿no? Para mí. Yo he hablado de una taberna de refugio, ojalá Sí. yo lo sea. Me da la sensación de que es ese reducto de sinceridad fraternal, muy bestia, que además, sin entrar en historias de estrellas, reconocimientos, tal, porque me da la sensación de que estás muy por encima de eso. No digas eso así en público. No, pero hablo a nivel personal. Sinceramente, suena a una prepotencia que Sinceramente no lo quería expresar así. Déjame acabar. Sí, sí. O sea, pero ya sabes que has entrado al terreno de los broncas. O sea, que... No, está claro. Sinceramente te digo que me da la sensación, Sacha, de que tú estás donde quieres estar
de una manera muy clara y muy certera. Has encontrado ese sitio que es tu hogar, que es tu refugio, ¿no? Nuestro. Entonces, sin embargo, te codeas, tienes muchos amigos, muchísimos, que sí se les invita a sitios en función del número de estrellas que tengan, de la posición en la lista, tal. ¿Tú cómo ves ese mundo desde tu taberna? A ver, yo solo veo, tú me acabas de pensar la idea, que son mis amigos y están ahí, mira que han pasado por gente mucho más relevante que yo. Si esto es un camino que deseas, me parece estupendo. Lo que me parece mal es que todo el mundo tenga que tener ese camino. Me parece que el que desea tener esos reconocimientos, esas estructuras, llegar a espacios donde a lo mejor los demás no hubiéramos imaginado llegar, me parece fundamental. Siempre que lo hagas de manera que es un deseo personal. Pero pedirle que todo el mundo desee lo mismo es absurdo. Uh-huh. Decirle que alguien ha fallado porque no está en las listas, porque no está en diferentes condecoraciones, es absurdo. Porque alguien puede ser absolutamente feliz haciendo otra cosa. Alguien puede estar creando y crea muchas cosas. Alguien puede estar creando música estupendamente sin estar en aplicaciones que son necesarias. Alguien puede estar haciendo obras, como decíamos, que eso pertenece a artesanía, obras pictóricas, escultóricas, teatrales, musicales, emocionales. Puede estar fuera del circuito y tener una vida absolutamente estupenda. Yo, en lo que no estoy de acuerdo es que alguien diga que si tú no estás en ese juego, tú no tienes tu vida establecida, tú no eres sincero ni eres honesto. Es decir, alguien puede estar jugando perfectamente, pero no tener los deseos de tener una lista, una Michelin, un tal. Es cierto que todo el mundo reconoce estas cosas por algunos detalles, pero puede estar viviendo y haciendo algo mucho más emocionante para él. Es decir, negar a alguien que se comunique contigo de otra forma es absurdo. Es decir, yo soy de los que, por favor, llámame por teléfono, no me digas que me mandas un WhatsApp y ya está, aunque lo usamos todos. Pero prefiero que me escribas algo en un texto con mano que no que me lo escribas con un corrector. Y alguien puede estar jugando perfectamente a esto. Es decir, yo lo estoy diciendo, nosotros hemos conseguido acotar muchas cosas en la vida que tienen que ver con la cocina y con otras estructuras. Es que al final a lo mejor no hace falta que sea tan bueno, porque como he mandado un WhatsApp con pequeños términos poco legibles, ya está bien. Ya, pero eso no quiere decir que tú necesites leer. Y que algunos que les guste leer o que nos guste leer estemos de otro lado. Y la cocina pasa demasiadas veces. Es decir, yo lo he dicho muchas veces y lo he hablado, lo he hecho público. Yo sigo diciendo que a lo mejor saldrá un día el proyecto adelante que yo lo he llamado sitios que olvidar recordar. Porque todo el mundo cuando nos dicen ¿cuál es el que más te gusta? Pues acaba siendo del equipo que ha ganado la liga. Pero en el fondo eres del equipo de tu pueblo. Y muchas veces ha sido en muchas más ocasiones a comer, a tomarte algo con tus amigos a un sitio que de repente lo ignoras. Y ese sitio ha conocido antes a tu pareja antes que tu familia. Y pasaba por el círculo de que encima cuando te iba mal te regalaban las croquetas. Y cuando te iba bien, resulta que fuiste al bar de enfrente a celebrar tu cumpleaños. Por no alargarlo, creo que no podemos dejar de entender que haya gente que lo hace a su manera. Te voy a contar una historia que seguramente hace muchos años, pero te la voy a acercar. Si tú y yo, o el grupo de los que estamos aquí, o los que nos escuchan, fuésemos a la plaza de un pueblo, veríamos un bar lleno y uno vacío. ¿A cuál entrabas? Al lleno, fijo. ¿Vale?
Si hubieras entrado al vacío, seguramente hubieras sido uno de los mejores clientes de la historia del Bulli. El Bulli se pasó un año haciendo ceros, o poca gente, y era el mejor restaurante de la historia. Quizá ir donde va todo el mundo no es lo más correcto. Igual a veces el no tener miedo a equivocarte hace que tu vida sea mucho mejor. Tenemos tanto miedo a equivocarnos que pensamos que lo hacemos. Y hacemos una cosa que es fatal, que es, alguno de los que nos está escuchando cuando viaja, antes de llegar a su destino, busca en internet qué es lo que recomiendan de tu barrio. Generalmente, lo que te retransmiten las redes es que lo que está en tu barrio no conoces a ninguno. Con lo cual no te quejes luego de cuando vas a comer al otro lado del mundo. No has comido bien. Es que no has preguntado a la gente que debías. Chimpún. Bueno, puedes tener. Estamos hablando de las guías, estás hablando del reconocimiento, que me has hecho la pregunta. Sí, sí. Pero es que a veces le cuesta a mucha gente esa sinceridad de un pequeño sitio. Ahora que estamos rodeados de la confusión de las tapas, donde las mesas altas no te dejan ver el bosque de la barra, donde estamos ahí haciendo algo que era para nosotros común, que era estar en un sitio, cambiar a otro, estar en un lugar, donde decidimos que para que tú estuvieses en esos reconocimientos, en vez de tener solamente una cosa, tenías que tener 25, cuando nosotros éramos de calles en donde cada uno se le dejaba su espacio para que uno tuviese las croquetas, el otro tuviese el pulpo, el otro tuviese los champis y cada uno podía vivir de una forma honesta, siendo sincero, haciendo esto. Llegamos y dijimos, hombre, por favor, tú necesitas 4.832.000 pinchos para que yo hable de ti. Si lo que quiero es que me des uno bueno. Lo que quiero es que me des uno bueno y que no me digas que no. Lo que quiero es que me des uno bueno y entonces a partir de ahí hemos creado una cocina perversa en la cual, como ves, no he venido para hacer amigos. Ahora resulta que la mejor cocina española se basa solamente en las bravas, la ensaladilla rusa y las croquetas. Y de los 3 platos más importantes, 2 no son nuestros. Pero sí podemos hacer una cosa, que es que el que hace o la que hace las croquetas, que son la consecuencia de su cocina, son estupendas, pero no pidamos que haga 10 croquetas. El que hace un solo montado, que lo ha hecho, sea estupendo. Esto lo respetamos en otras cocinas del mundo, con la japonesa, pero aquí no lo respetamos. Y es que si no juegas a eso, no estás en la Champions. ¿Pero de verdad? No. ¿A ti te hace falta venir a la Champions? ¿O todos los días llegar a casa y que alguien te diga, joder, que de buen humor vienes? Porque hablábamos siempre de lo que es difícil de esta profesión, que tú has denominado mucho mejor antes que yo. Hombre, vamos a empezar a hacer una cosa, que es, el cliente no siempre tiene la razón, a veces la tiene. Y muchas veces tiene razones para decirte que no lo estás haciendo bien. Pero la razón de que hable todos los días algo es tú. Y si estamos viviendo una sociedad en donde, ya con esto, me vas a matar, pero donde esto, ¿a ti te parece normal que el mundo entero se base en que alguien viene de fuera de tu cultura y decida qué es lo bueno? ¿Tú crees que tú y yo tendríamos la capacidad de mañana estar 15 días en el lugar que decidas del mundo? Y en 15 días tú y yo, que tenemos un pequeño recorrido, no conocimiento de la cocina del mundo, dijésemos qué es lo que es esencial de aquella cocina. No tiene sentido. Estamos volviéndonos locos. Estamos diciendo que para satisfacer a alguien, nosotros estamos haciendo lo que no es de los nuestros. Es decir, que lo mejor es cocinar no para los nuestros. Es absurdo. Si hay una persona que hace el mejor plato de esa zona, dejar que sea. No, pero yo creo que si le falta algo. Tú lo viviste esto igual que yo cuando todo el mundo tenía que tener un Ferran Adrià en su pueblo. Ferran es uno.
y genios al ver también. Pero, ¿qué tiene sentido hacer que las cosas, para mí, sean esa parte de sinceridad que es, quiero que solo me hagas una cosa? De las historias que más me gustan del mundo de comer, aparte de la sardina, es un pulpo. ¿Tú sabes lo que te cuesta comer un pulpo de verdad? Un pulpo sincero, un pulpo a ras, un pulpo que ha comido en la ría y que te ha dado nécoras. ¿Pero tú crees que esto alguien lo va a entender si no es de tu cultura? Uno de los grandes defectos que tenemos, ya hablo demasiado, es nosotros tenemos una cocina que es, sin lugar a dudas, una de las 5 cocinas más importantes del mundo, pero somos tan complejos que tenemos que enseñar a comerlo. Es decir, cuando depositas a alguien en una barra de un bar, es como cuando depositas a un español en un buffet. Si tú tienes a un español en un buffet en Noruega, tienes la garantía que con lo que traiga vamos a comer mal. Si tú dejas a alguien que viene fuera de una barra, se va a la barra y pide comer, tienes la garantía de que vamos a comer mal. Nuestra cocina es fantástica, pero también hay que enseñarla. Está claro. Oye, siempre te acompaña una cámara de fotos. Sí. ¿Qué es la fotografía? La capacidad de enseñar un instante a los demás, de que ese instante sea compartido para los demás. No es guardar solamente la memoria, que es fundamental. Es decir, la fotografía tiene un hecho, primariamente, y aparte de haber liberado a la pintura, hasta que aparece la fotografía, la pintura no se libera. La pintura tiene que retratar a tu familia tal y como es. Cuando llega la fotografía retrata a tu familia como es y el pintor tiene la libertad de imaginarla y hacerla de una forma. Entonces la fotografía tiene esa ventaja de narrar. Por ejemplo, yo que me he dedicado parte de mi vida también a ser fotógrafo del mundo de la gastronomía, hoy en día la revolución de la gastronomía que sucedió aquí no hubiera podido ser entendida si no hubiera estado relatada por una imagen fotográfica. Eso para empezar. Y eso que hoy en día tú tendrás los datos, pero quizá la cocina es el hecho más fotografiado del mundo. O sea, no hay nadie que desayuna, coma, merienda, cene, que no haga una foto de algo, ¿no? Y la fotografía sí ayudó a eso, a contar la historia, y ahora la fotografía tiene que tener otra manera de ser más íntima. Pero yo sin una cámara no me podría mover. Al principio pensaba que con la fotografía iba a recorrer el mundo, y ahora lo que recorro el mundo es con una sartén, pero consigo que me dejen hacer fotos. Oye, Sacha, voy a hacer un pensamiento al aire. Yo creo que una vez al año tenemos que sentarnos a hablar en el podcast. Me parece... Yo estaría encantado de hacerlo una vez al año. Me parece... Incluso cuando tú quieras, no hace falta que sea una vez al año. Ahora ya será algo que has marcado aquí y luego costará que te arrepientas de hacerlo. Dicho queda. Pero creo que hay muchas cosas que tenemos que ser sinceros en la cocina. Pensar que además, esto te lo dejo para la siguiente, sí va a haber un cambio, nada va a tener que ver a partir de ahora con lo que nosotros teníamos de memoria. No es malo, ni es bueno. Nosotros cuando llegamos a la cocina en los años 70, en los años 80, yo con la cámara y con otras cosas, hicimos que una cocina, una forma de entender la vida y la cocina desapareciese, y seguramente nosotros estamos viviendo como una forma de vivir y comer va a desaparecer. Eso no quiere decir que la vida desaparezca ni que la cocina desaparezca, pero va a ser muy diferente. Veremos ahora qué es lo que sucede
para que sigamos hablando de algo que tiene que ver con el placer y que tiene que ver con una cosa fundamental. Lo decía antes y lo repito muchas veces. Nosotros tenemos solamente una parte fundamental, solo una fundamental, que es conseguir que alguien de vez en cuando venga a nuestra casa. Y cuando llega a nuestra casa puede valer una taberna, un bar, un restaurante, un hotel o tu propia casa. Y a ti lo que te gusta es que cuando alguien viene a tu casa, a la tuya, a veces le gane vida al tiempo. Porque el tiempo al tiempo. Vamos a empatar. Y al final sabemos que vamos a perder. Pero a veces tú recibes a alguien en tu casa. Cada uno que nos puede estar escuchando en tu casa recibe a alguien, un amigo, alguien al grupo que quiere a su grupo, para que a lo mejor ese día, dentro de unos años, hablemos de ¿te acuerdas el día que comimos? Y por eso, muchas veces nos pasa que tenemos que empezar a poner la emoción muy por encima del valor, que es cuántas veces has comido mal y ha sido inolvidable, y cuántas veces has comido bien y no te acuerdas de ello. A veces, la vida, según te rodea, con quien te rodea, de manera que lo hace, ha descubierto que el día que se nos pinchó la rueda del coche, descubrimos un bar que era el bar de nuestra vida y que todos los días, cada vez que vamos, nos da las gracias por ir y nosotros tenemos que devolverles las gracias por estar. Sacha, ha sido un placer. Vamos a repetir. La verdad es que es muy de agradecer. Y además ha sido muy correcta. Te he visto con jersey. Déjame que en la siguiente sea mucho más canalla. En la siguiente tenemos que ir contra algo. Iremos contra alguien. Incluso quemaremos algo. No, sí, pero escúchame. Bueno, no. Ha sido... No, quemar en cocina nunca viene bien. O sea, creo que ha habido pocas veces en la cocina que lo de quemar se nos ha quedado bien. Ha sido un placer conversar así, sobre todo escuchar. Y ha sido ese podcast, a mí me flipan los toros, ha sido como torear con la manita muy abajo y muy despacio. Bueno, si hablas de la parte taurina, que a mí me gusta también, en la cual sigue habiendo emociones. Hace poco en Madrid, una mañana, hubo 3 toreros grandes, Curro Vázquez, estuvo Frascuelo y estaba César Rincón, con ya su vida recorrida, y nos enseñaron el placer otra vez de esto no es inmediato. Esto pide calma, pide el respeto del tiempo. Y si ahí a partir de ahí empezamos a entender que todo tiene su tiempo, pero sobre todo nosotros tenemos el nuestro. O sea, que vamos a alargarlos. Fue un 12 de octubre maravilloso aquel. Exacto. Y a partir de ahí, déjame que acabe, porque soy muy pesado, ya te dejo, ya esto lo puedes recortar cuando quieras, pero vamos a empezar a ser, a partir de ahora, la generación de siempre que puedas, di que sí. Que nos encanta que nos digan sí a un vino más, a un instante más, a un minuto de nuestra vida. Un sí es la hostia. ¿Tú te imaginas que en el último minuto de tu vida te digan que no? Una putada. Pues no hagas que el resto de la vida sea un no. Vamos a hacer que sea un sí. Sí, señor. Buenas tardes. Sinceramente, ha sido un placer. Gracias. Lo mismo digo.